Quien me contempla, me consuela. Por eso el peor engaño es esto de demos tiempo, demos tiempo, demos tiempo. No hace falta dar tiempo. Y no tenemos que esperar a ver que su conducta, porque como usted muy bien ha dicho, ¿quién es el que determina después si efectivamente tiene la gracia de Estado? ¿Solo porque se comporta bien? Porque si se presenta un fulano en mi parroquia y dice yo soy el nuevo párroco y empieza a ejercer todas las cosas que corresponden a los sacerdotes o los párrocos, pero nosotros no sabemos por qué no presentó las cartas correspondientes, es decir, no hubo el documento donde se lo nombra párroco, no sabemos si siquiera si fue ordenado sacerdote. ¿Qué es lo que tenemos que veamos cómo se comporta? Y se puede comportar muy bien, pero eso no quiere decir después si el fulano no era sacerdote, que lo que celebró era efectivamente la Santa Misa, ¿no? Hay que seguir las normas y las leyes porque eso es lo que nos da la certeza. Y aquí, lamentablemente, ese es el punto del mayor engaño, donde se deja de lado y bueno, nos concentramos en otras cosas que pueden ser engañosas. Porque, repito, en la historia de la Iglesia hubo antipapas que fueron mejores en la conducta de los mismos papas, verdaderos y legítimos. Pero eso no los convierte en verdaderos papas y legítimos. Fueron siempre antipapas. Así que estuvimos acostumbrados después de casi 500 años a tener el primer antipapa y Bergoglio era un desastre total. Y como si fuera esa la medida con la cual tenemos que medir a todos los demás. El siguiente antipapa puede ser exactamente el contrario en el comportamiento respecto a Bergoglio en la enseñanza, pero eso no quiere decir que sea verdadero papa. Repito, ese es el peor engaño, el creer que hace falta tiempo para ver cómo se comporta las cosas que hace. Por más que hiciera todo bien, eso no quiere decir que sea verdadero papa. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Hoy nos toca el capítulo 5 del PDF del padre Cornet, don Fernando María Cornet, en el cual él va explicando y desarrollando los motivos por los cuales los cónclaves de 2013 y 2025 fueron nulos e inválidos. El capítulo de hoy, capítulo 5, se titula Robert Francis Prevost, ni elector ni elegible. Eso significa que ni podía haber participado en el cónclave eligiendo, ni podía ser elegido en ningún caso como posible papa. Es decir, todo un burdo engaño, una farsa, una tomadura de pelo, y aquí no pasa nada porque como ningún cardenal habla, todos callan conniventemente, en silencio, todos los obispos igual. En fin, solamente unos poquitos sacerdotes valientes y que les importa la verdad, como el padre Cornet, están dando la cara. Pero lo más triste de toda esta situación es que haya bastantes, muchos más de los que nos podíamos imaginar, católicos, seglares y sacerdotes, que habiendo descubierto la mentira, el engaño de Bergoglio, sabiendo que Bergoglio fue un antipapa, un anticristo religioso, sin embargo, están dando por bueno a Prevost Martínez, a Preboste. Lo dan por bueno o dicen, como mínimo, que hay que darle tiempo. Vamos a ver, dándole tiempo, si con el tiempo terminamos de convencernos de que sea o que no sea papa, porque tenemos dudas, aunque pensamos que sí, que puede serlo, pero de todas formas vamos a darle tiempo. Esto es una gran estafa, un autoengaño terrible que el padre Cornet denuncia, que el padre Cornet nos advierte como el peor de los engaños. Pensar que dando tiempo es la manera de determinar, de valorar si realmente es o no es papa. Dice que en absoluto, que ya tenemos todos los elementos de juicio suficientes, datos objetivos, conforme al derecho canónico, conforme a la Universi Dominici Gregis, a las normas que se han de respetar para que los cónclaves sean válidos y no nulos, que para algo dio esas normas y esas directrices el Papa Juan Pablo II, pues bien, ellos
todo eso, incluso expertos en derecho, se lo pasan por el arco de triunfo, dicen que eso da igual, que pelillos a la mar, que porque les parece así bien, ellos lo dan por bueno y que de todas formas vamos a darle tiempo y que el tiempo nos dirá qué es lo que pasa. Bueno, pues el padre Cornet nos ha enviado un audio donde nos da unas pautas para totalmente echar por tierra todas estas supuestas posibilidades, argumentos, todos estos argumentos basados en la fantasía, que no en la realidad, que dan algunos católicos que están siendo engañados, el peor de los engaños, como dice el padre Cornet. Vamos a ver cómo él lo dice, vamos a escucharle unos segundos e inmediatamente nos ponemos a leer este quinto capítulo, Robert Francis Prevost, ni elector ni elegible. Efectivamente, yo creo que el peor error que en estos momentos se está cometiendo entre la gente que estaba convencida que Bergoglio no era papa, es considerar que lo que hace falta en estos momentos es prudencia, veamos, esperemos a ver cómo actúa, porque hacen depender de eso, de la actuación, de las obras, de las enseñanzas de Prevost, su legitimidad. En realidad, la legitimidad no depende de todo eso. Depende si ha sido elegido en un cónclave regular, es decir, según las reglas, elegido canónicamente, como se dice en la bula Intercunctas de Martín V. Es ahí donde nosotros tenemos la certeza o no de la legitimidad del Papa. ¿Por qué? Porque en la Iglesia existieron antes de Bergoglio 40 antipapas. Excepto Bergoglio y 2 o 3 más, que fueron heterodoxos, todos los otros fueron absolutamente ortodoxos. Incluso algunos se comportaron mejor que los verdaderos papas en la administración de las cuentas, en reconstituir el orden social, en arreglar las cosas, en obtener tratados de paz de la Santa Sede con otras potencias mundiales, en solucionar guerras, un montón de cosas. Se comportaron incluso mejor que los papas, pero eso no quiere decir quizás que eran buenas personas, pero no que eran verdaderos papas. Así que si hiciera las cosas más ortodoxas del mundo, no quiere decir por eso que sea el legítimo papa. Es claro que si comienza a decir herejías, no puede ser el verdadero papa, porque un verdadero papa no puede ser hereje, obstinadamente hereje. Pero si se comporta bien, no quiere decir por eso que es el verdadero papa. La certeza de su legitimidad nosotros la tenemos en la elección canónica y regular, que no hubo. Fue una convocación legítima del cónclave porque la sede estaba vacante, pero arruinaron todo después. Y entonces lo convirtieron en virtud de las leyes y de los cánones del derecho canónico, convirtieron ese cónclave en irregular. Por lo tanto, en la elección al final terminó siendo nula, inválida. Fue una convocación legítima del cónclave porque la sede estaba vacante, pero arruinaron todo después. Y entonces lo convirtieron en virtud de las leyes y de los cánones del derecho canónico, convirtieron ese cónclave en irregular. Por lo tanto, en la elección al final terminó siendo nula, inválida. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo. Bueno, ha quedado claro, ¿verdad? Luego seguiremos escuchando al padre Cornet porque no tiene desperdicio estas pequeñas directrices que nos ha dado en audio. En fin, la gente, los católicos, se autoengañan en este espíritu de confusión preternatural diabólico que campa a sus anchas y que a todo aquel que por unos motivos o por otros, pues no sé, se desvía del camino y se deja arrastrar por estos flautistas de Hamelín y basándose en puras fantasías que no en lo que simplemente son las normas de derecho canónico y de Universi Dominici Gregis para establecer quién es un verdadero papa y quién no, cómo es un verdadero cónclave y cómo no, pues bueno, pues entran en una fantasía para poder ver de que si el comportamiento es bueno, que vamos a darle tiempo, que vamos a ser prudentes, que tal, que cual. Falso. Ellos son los que
no solo no están siendo prudentes, sino temerarios. Nos acusan a nosotros de ser temerarios por decir que no es papa en ningún caso, y son ellos los temerarios, socapa bajo disfraz de prudencia, cobardía o como lo queramos llamar. Pero la realidad es que no hay nada que pueda sustentar el antipapado de este personaje como si fuera un verdadero papa, de ninguna manera. Vamos entonces ya a leer este punto quinto, Robert Francis Prevost, ni elector ni elegible. Según muchos, Robert Francis Prevost tuvo una trayectoria meteórica en las altas esferas de la Iglesia. Le debe todo al Papa Francisco, como lo indica claramente su cursus honorum personal. Fijaos, le debe todo a Bergoglio, absolutamente todo. Vamos con ello. Nombrado obispo titular de Sufar y administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, Perú, el 11 de marzo de 2014, tomará posesión de ella el 11 de julio de 2014, ordenado obispo el 12 de diciembre de 2014, nombrado obispo de la diócesis de Chiclayo el 26 de septiembre de 2015, nombrado miembro de varios dicasterios de la Curia Romana, desde el 13 de julio de 2019 de la Congregación para el Clero, desde el 21 de noviembre de 2020 de la Congregación para los Obispos, desde el 4 de marzo de 2023 de los dicasterios para la doctrina de la fe, para las iglesias orientales, para los institutos de vida consagrada, para la cultura y la educación, para la evangelización, desde el 14 de junio de 2023 del dicasterio para los textos legislativos, desde el 4 de octubre de 2023 de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, nombrado prefecto del dicasterio para los obispos el 30 de enero de 2023, nombrado presidente de la Pontificia Comisión para América Latina el 30 de enero de 2023, creado cardenal diácono el 30 de septiembre de 2023 y asignado al diaconado de Santa Mónica en Roma, promovido a cardenal, obispo y asignado a la sede suburbana de Albano el 2 de junio de 2025. No podrá tomar posesión de ella ya que esta ceremonia estaba prevista para el 12 de mayo de 2025, pero fue elegido pontífice con el nombre de León XIV el 8 de mayo de 2025. De todas estas etapas que Prevost superó con tanta rapidez, surgen dos problemas. El primero se refiere a su cardenalato y el segundo a su episcopado. Antes de seguir leyendo, como hemos podido ya escuchar, es un producto 100% de la factoría Bergoglio, absolutamente parido, gestado por Bergoglio, preparado, aleccionado, adiestrado por Bergoglio, elegido por quien quiera que sea, pero llevado adelante por Bergoglio, indicado por Bergoglio. Y vamos a leer, antes de seguir leyendo al padre Cornet, una información publicada en Ejército Remanente, sacada de una página de Roma, de Italia. Vamos a leer un documento de una información donde se habla que Bergoglio indicó, pidió, ordenó a los cardenales que votaran a este personaje, lo cual es una prueba más que invalida el cónclave. Trampas, trampas y trampas a más no poder. Vamos a verlo porque, en fin, está aquí. Ahí os lo voy a poner para que lo veáis. Último minuto, lo dijo de verdad. En un artículo que no menciona al cardenal, se informa que, en presencia de numerosos testigos, Bergoglio admitió haber ordenado a los cardenales de la Curia Romana, más de 60, votar por Prevost. También se informa que en la votación final obtuvo 107 de los 133 votos ilegales. De este informe se desprende que los cardenales insistieron en violar la regla de los 120 cardenales electores como máximo, intencionalmente, y con una intención herética de mantener en marcha la revolución bergogliana. Este informe, en italiano, sirve como documentación forense de la absoluta depravación moral de los cardenales que votaron a Prevost. Absoluta depravación moral. Fijaos que está fechado el 21 de julio de 2025.
absoluta depravación moral de los cardenales que votaron a Prevost. Esto es lo que tenemos, y Bergoglio que les dijo que había que votar sí o sí a este personaje. Era el elegido. Esto no fue, por tanto, ninguna sorpresa que saliera este personaje. Era lo que venía en la agenda. Si es que lo venimos diciendo, por activa y por pasiva. Lo que estamos viendo es una pura agenda, nada más y nada menos. Seguimos leyendo. Eminencia. ¿Cómo le fue? ¿Es cierto que Parolín retiró su candidatura? ¿Es cierto que el colegio cardenalicio quería identificar un perfil más moderado después de Bergoglio? Querido hijo, me dijo, no lo entiendes. Prevost era el único candidato de Bergoglio. Incluso poco antes de morir, ese viejo argentino testarudo había llamado a todos los cardenales de su confianza y les había dicho: recuerden, después de mí le toca al estadounidense, un misionero, un agustino, será lo mejor para la Iglesia universal. ¿Y por qué esos votos para Parolín? Intenté contradecirlo. Señores, todo esto es puro teatro, porque la Iglesia no les importa nada, porque son la masonería eclesiástica dentro de la Iglesia, la antiiglesia dentro de la Iglesia, y todo esto se trata de destruir a la Iglesia. Todo esto, el que ha escrito esto o no se entera de nada, o forma parte del engaño, en fin, se creen que son verdaderos papas que quieren la unidad en el error, claro, la unidad en arrastrar a todos a la mentira, al engaño, eso sí, esa es la unidad que quiere Bergoglio, el todos para llevar al engaño y llevar a la perdición, pero no a nada bueno, no por miedo a un cisma dentro de la Iglesia. Todo eso, el que escribe esto, el que cuenta esto, o no se entera de nada o forma parte del engaño. En fin, vamos a seguir leyendo. ¿Quién rompió el impasse? Pregunté con curiosidad intrusiva. ¿Así que no lo entiendes? Nunca hubo un impasse. A las demás votaciones les faltaron solo unos pocos votos. Solo entonces, para zanjar el asunto de inmediato, el hombre de mayor confianza de Bergoglio, el cardenal Jean-Claude Hollerich, casualmente relator general del sínodo, idea original de Bergoglio, intervino. Hollerich aclaró las cosas, y Parolín en ese momento declaró su renuencia a ser elegido. Así que fue una victoria aplastante, 107 votos. Creo que el pobre Erdogan incluso pidió que no lo votaran de nuevo, pero los tradicionalistas de línea dura habían descubierto el juego y querían representar su disidencia. En resumen, solo quienes se equivocaron no votaron por Prevost, y entonces soltó una carcajada sonora, liberadora, y por lo tanto también un poco estridente. ¿Y su posición, eminencia? ¿Cómo quedó posicionada? He estado del lado de Prevost desde el principio, lo conozco y comparto la lógica de Bergoglio. Es la mejor opción, sin duda menos ostentoso, pero necesitamos a alguien que pueda consolidar el apoyo de Francisco. Necesitamos un Pablo VI que pueda tranquilizar y confirmar. Prevost es una persona digna, muy seria, disponible, un misionero de corazón. Solo tengo una duda sobre su condición física. La carga de trabajo del Papa es terrible, pero ya verán, él también podrá organizarse en torno a esto. Respecto a Juan XXIII, una distinguida teóloga, Hannah Arendt, escribió sobre él: un cristiano en el trono de Pedro. Creo que esta expresión también podría aplicarse a Francisco, mientras que para el León se podría decir un sacerdote en el trono de Pedro. En resumen, eso es lo que se necesita en un periodo histórico como este. Bien, como vemos, insisto, o los que escriben esto no se enteran de nada, están en la Luna de Valencia o forman parte del teatro y del engaño. Hacernos creer que todos estos son pues católicos, cristianos, un poco cada uno a su manera y tal y cual, en vez de infiltrados de la masonería eclesiástica. A estas alturas, el que no se ha enterado o es porque no quiere o en fin, o porque nos está tomando el pelo. Bergoglio se dio cuenta de que había llegado al límite. De hecho, no insistió más en el celibato sacerdotal, el sacerdocio femenino y otros temas que han sido objeto de controversia doctrinal durante siglos. Ahora se trata de consolidar el espacio que ocupaba hasta el próximo pontífice, que probablemente será africano y dará un paso adelante decisivo y definitivo. Verán que después de León vendrá un Juan XXIV, dice sonriendo, y luego el sínodo. Ese será el espíritu de Bergoglio que permanecerá en la Iglesia para velar por ella. O sea que aquí nos están advirtiendo de que Prevoste no es el definitivo, sino que es una transición hacia el definitivo, que será el que hará todos los cambios. Bueno, lo veremos con el tiempo. Ya hemos dicho que nos da igual cuántos cambios de antipapas, de papas que son antipapas, haga la masonería eclesiástica, llegados a este punto en que se ha perdido la sucesión papal con la muerte de Benedicto XVI.
nos da igual cómo quieran hacer el golpe definitivo a la Iglesia. Tenemos que estar atentos, como quiera que sea. Aquí te están hablando de que va a venir un africano después de Preboste, que será Juan 24, y que bueno, que dará el golpe definitivo. Fijaos cómo termina, dice así: debo decir que esta conversación presenta un perfil, digamos, un tanto apagado de Prevost, añadí. Es todo lo contrario, se inquietó el cardenal. Él, Prevost, tiene la tarea histórica, casi mística, de mantener unida a la Iglesia de Cristo, mantenerla unida en el error y en el engaño, no en otra cosa. Ut unum sint non prevalebunt, León debe representar la continuidad de la misión. La misión de la Iglesia funciona si está en continuidad consigo misma. No puede depender de las características del Papa en cuestión. Debemos llevar adelante la misión que nos asignó Jesús, correspondiendo en nuestras acciones a un plan divino. Bueno, eso es lo que debería de ser, pero el plan divino ahora mismo está tomado por los enemigos. Es el plan de la Agenda 2030. Intenta aliviar la tensión, así que en una misión de Dios, como los Blues Brothers, también de Chicago, dije riendo, exactamente, concluyó riendo y recostándose en el sillón. Helder Red firma. Mike Ricketson, cuyo difunto marido trabajaba para la inteligencia naval de Estados Unidos, no ve nada malo, aunque publicó este artículo en romatoday.it. Bueno, como podemos ver, pues esto es lo que hay. Esto es todo, pues para mí, gente que me cuesta mucho trabajo pensar que no se enteran de nada. Para mí forman parte del engaño, ¿eh? Te están queriendo colar toda esta historia como si fueran Bergoglio y Preboste, gente católica, gente, papas normales y corrientes, que todo es para mantener unida la Iglesia y tal y cual. En fin, ¿qué podemos sacar aquí? Bueno, lo principal que podemos sacar es que todo forma parte de una agenda, que Preboste era el elegido por Bergoglio y por la masonería eclesiástica, y que lo del cónclave fue todo pues un teatro, como venimos observando. Así que vamos a terminar ahora ya de leer el trabajo del capítulo 5 del padre Cornet. Atención. ¿Qué podemos decir del primero? Por lo que hemos visto anteriormente, vamos a ir marcha atrás a ver dónde nos habíamos quedado antes. Aquí. De todas estas etapas que Prevost superó con tanta rapidez surgen dos problemas. El primero se refiere a su cardenalato y el segundo a su episcopado. Vamos a ver sobre el cardenalato. ¿Qué podemos decir del primero, del cardenalato? Por lo que hemos visto anteriormente, sabemos bien que los cardenales creados por un antipapa, y este era precisamente Francisco I, son ilegítimos, inexistentes, falsos. Esto es lo que es Prevost, ilegítimo, inexistente y falso cardenal, y esto no permite a quienes se encuentran en esta situación cumplir legítimamente con los deberes que corresponden a un verdadero cardenal, ni disfrutar legítimamente de los derechos que pertenecen a estos príncipes de la Iglesia. En virtud de su ilegitimidad, un falso cardenal no puede ejercer legítimamente el derecho a entrar en el cónclave ni el deber de proporcionar a la Iglesia un nuevo papa, es decir, no puede ser un elector legítimo en un cónclave. Y dado que su excelencia Monseñor Prevost se convirtió en cardenal ilegítimo en virtud del nombramiento de un antipapa en 2023, su participación activa en el cónclave de 2025 fue declarada no solo absolutamente ilegítima, verdaderamente irregular y legalmente nula, sino también causa de nulidad de la propia elección, de conformidad con los números 33 y 76 de la Universi Dominici Gregis. ¿Os dais cuenta? Absolutamente, pues violando la Universi Dominici Gregis y imposibilitándole para no ser absolutamente elegible. No podía ser elegido ni participar en el cónclave. Sin embargo, hay gente, católicos, incluso entendidos en derecho o expertos en derecho, que eso pues como si no existiera, se ponen unas gafas negras que les impide ver, se autoengañan y se quieren imaginar que por otros motivos fantasiosos ha podido ser querida por Dios esta elección. Es verdaderamente inimaginable lo que está pasando, nos lo dicen un tiempo atrás y no nos lo podemos creer, que haya católicos que se puedan autoengañar de esta manera tan absoluta. Seguimos leyendo al padre Cornet.
El segundo problema, aunque cronológicamente anterior al primero, es, en realidad, aún más grave. Se refiere al nombramiento como obispo y la consiguiente ordenación episcopal del padre Robert Francis Prevost Ossa. Ya hemos visto lo que significa ser ordenado obispo sin el nombramiento papal o, en ciertas diócesis, sin su confirmación. Es un acto cismático que conlleva la excomunión late sententiae, y quien es excomulgado no puede acceder a otras dignidades eclesiásticas, ni ser promovido, ni ocupar cargos eclesiásticos, ni ejercer actos de gobierno. Si el padre Prevost fue ordenado obispo por la sola nominación de un antipapa como lo fue Francisco I, sin el consentimiento ni la confirmación de un verdadero papa como lo fue Benedicto XVI hasta su fallecimiento en 2022, significa que en virtud de esa ordenación episcopal recibida el 12 de diciembre de 2014 incurrió en excomunión late sententiae y no habría tenido derecho a ejercer ningún cargo eclesiástico, ni en Perú ni en Roma, ni en ningún otro lugar. No habría tenido derecho a ser promovido primero a arzobispo y luego a cardenal, y finalmente no habría tenido derecho a ser elegido para ejercer el oficio petrino. Pero es necesario aclarar dos cosas. La primera, no se trata de emitir un juicio moral sobre la culpabilidad de haber recibido la ordenación episcopal sin el nombramiento de un verdadero papa, ya que esto también dependerá del conocimiento que en ese momento tuviera del problema de Francisco I y del debate en torno a él. Cuanto más se sabía al respecto, más culpable se era, pero si de antemano no sabía nada, es a partir del momento en que se toma conciencia que también comienza la responsabilidad moral de actuar en consecuencia o no. La segunda, la excomunión que sufrió en el momento de la ordenación, si bien tuvo un efecto inmediato en su corazón, para que estos otros efectos externos y visibles tuvieran que declararse públicamente, y no parece que esto haya sucedido en este caso. En realidad, mientras se siga sosteniendo oficialmente que Francisco I era un papa legítimo y todo lo demás, es evidente que ninguno de estos miles de obispos nombrados por el antipapa Bergoglio será reconocido como excomulgado, aunque de hecho lo sea. Y llegamos al último y más grave de los problemas que surgen de todo esto, una paradoja especial. De hecho, la remisión de la excomunión late sententiae por haber sido ordenado obispo sin nombramiento ni confirmación papal, que por supuesto proviene de un papa verdadero y legítimo, está reservada a la sede apostólica. Ahora bien, con esta expresión en el Código de Derecho Canónico se hace referencia principalmente al propio pontífice y posteriormente, según la naturaleza de la cuestión o el contexto, también a la Secretaría de Estado, al Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y a los diversos organismos de la Curia Romana. El súbdito que ha llegado a ocupar el trono de Pedro, estando excomulgado pero no declarado públicamente como tal, precisamente por esta razón ha llegado allí, ya que su situación no era de dominio público, de lo contrario, nunca habrían podido elegirlo. ¿A quién debe acudir para que se le retire la excomunión una vez que se entera de que se encuentra en ese estado? Si resulta que por sede apostólica se refiere aquí al romano pontífice, se produciría una paradoja absurda, ya que ningún papa, ni siquiera ningún ministro, puede absolverse ni levantarse una censura. Por la gracia de Dios, esta paradoja nunca se ha cumplido, porque León XIV no es el legítimo sumo pontífice de la Iglesia Católica. De todo esto podemos concluir que Francisco Robert Francis Prevost Ossa no podía ser elector en el cónclave ni elegible para el oficio petrino. El próximo día, el capítulo 6, si legítimo sucesor de Francisco I, entonces ilegítimo sucesor de San Pedro. Esto es lo que hay. No es papa, no, porque no pudo ser ni elector ni elegible, esto es muy evidente, y vamos a seguir escuchando lo que nos ha dicho en audio el padre Cornet sobre el gran engaño, el peor de los engaños, en el que están cayendo muchos católicos
de pensar que si se comporta bien, que dándole tiempo a ver cómo se comporta, qué es lo que hace o deja de hacer, podemos determinar si es o no es realmente Papa Prevost. Algo gravísimo y absurdo, cuando ya hemos explicado que con lo que ya ha ocurrido y con la violación de las normas de todo tipo en el cónclave de 2025, pues es más que evidente que no es Papa Prevost. En el derecho canónico, la intromisión, es decir, entrar y participar en una elección por una sola persona que no tiene ese derecho, anula la elección para el mismo derecho. Anula la elección, no solamente anula su voto, sino que toda la elección queda anulada. Es el canon 169 o 166. Bueno, uno de los dos. Ahí lo puse. Lo cité al canon y aquí entraron muchos más de uno. La entrada y la participación activa, es decir, participar en los escrutinios, votar, elegir uno, anula el proceso electoral entero, la elección. Eso es lo que dice la Universidad de Michigan. Si no fueron respetadas las condiciones aquí establecidas o previas, la elección es nula e inválida, sin necesidad que haya una intervención, un decreto al respecto, y la persona elegida no tiene algún derecho. Eso lo dice el Papa muy claramente en la Universidad de Michigan. Y en el número, ese es el número 76 y 77. Y en el número 3, ahí establece que no pueden entrar otras dignidades eclesiásticas, no pueden tomar parte activa. Por lo cual los falsos cardenales de Bergoglio no podían entrar. Y había 108. 108. Que en el derecho civil de los distintos estados, incluso el español, sea así, bueno, eso es otra cosa. Aquí no se juzga en base a la jurisprudencia internacional, se juzga en base a las normas de la Iglesia, y las normas de la Iglesia, entre el derecho canónico y la Universidad de Michigan, la cosa no funciona. Por más que Prevost sea la persona más ortodoxa, más santa, más virtuosa, más sapiente del mundo, no funciona. Por eso el peor engaño es esto de demos tiempo, demos tiempo, demos tiempo. No hace falta dar tiempo. Y no tenemos que esperar a ver que su conducta, porque como usted muy bien ha dicho, ¿quién es el que determina después si efectivamente tiene la gracia de Estado? Solo porque se comporta bien, que están como obnubilados y enceguecidos en este gran engaño, porque es el verdadero gran engaño. No era Bergoglio. Bergoglio era la imposición de la obediencia. En este es el gran engaño de creer que es bueno, de creer que es el justo, el que mandó Dios, cuando en realidad no es así. Es de Prevost. Por más que sea una buenísima persona, no es el que mandó Dios porque no fue elegido canónicamente. Y eso lo siento mucho, las evidencias son demasiado gruesas y el que no quiere ver es porque, el que no ve es porque no quiere ver. Entraron 133, de los cuales 108 ya eran ilegítimos. Así que de ahí en adelante todo lo demás está viciado y no hay modo de sanarlo, lamentablemente, en esas circunstancias así. Además, si hubieran votado los 2/3, ¿cómo se va a saber? Si no hay en las actas que se conservan selladas bajo sigilo en el Archivo Secreto Vaticano. Simplemente está el número de votos y el resultado del número de votos. No dice quién votó. ¿Cómo puede saber que votaron 2/3? Y además faltaría más de 1/3 con otro canon que anula todo eso, aun cuando hubieran votado los 25 legítimos que estuvieron ahí presentes. Faltaba más de 1/3 y eso, como dice el Código de Derecho Canónico, anula todo también. Así que recemos mucho porque estamos en un momento de grandísima confusión y dificultad y hace falta que gente tan valiosa abran los ojos para que no sean víctimas de esta gran confusión. Pues nada más que añadir. Muy claro, el padre Cornet, clarísimo, y una pena esta situación que estamos viviendo en la Iglesia, que este engaño esté arrastrando también a los católicos que tenían claro que Bergoglio no era papa, era un antipapa, un anticristo, etcétera, etcétera.
y sin justificación racional ninguna, están tirando por la calle de en medio y se están autoengañando de una manera preternatural, porque esto no, de manera lógica, de manera racional, es ininteligible, es impensable, incomprensible que puedan asumir este engaño y dar por bueno, por válido a este personaje como papa. Es absolutamente de locos. Han perdido el juicio. Esa es la triste realidad. Y a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Tenemos que estar rezando y pidiendo con humildad que el Señor nos preserve, porque aquí ninguno estamos libres. Lo estamos viendo como están cayendo torres muy altas están cayendo. Y ninguno estamos seguros de poder llegar a la meta en esta última prueba de la Iglesia. Así que nada, esto es lo que hoy teníamos que analizar. Damos gracias al Padre Cornet por su paciencia, por su constancia, por su disponibilidad, por su amabilidad, por su servicio y amor a la Iglesia. Esto es lo que necesitamos, sacerdotes que amen a la Iglesia, que den la vida por la verdad y por la Iglesia. Gracias, Padre Cornet, que Dios le siga bendiciendo. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.